confírmenme si pueden visualizar la presentación. Hola, Sí, licenciada, sí se ve. sí, sí se puede. Ya muy agradecida. Gracias, gracias. Ok, vamos a comenzar. Miren, vamos a iniciar con la unidad de seguridad y protección del paciente, pero también con la seguridad y protección del enfermero o del profesional de la salud. Para eso tenemos que aprender sobre las infecciones. ¿Quién me dice qué es una infección? ¿Qué es una infección? ¿Alguien sabe? ¿O me puede decir lo que se le venga a la cabeza? ¿Nadie? Bueno, vamos a nombrar. A ver. Adrián, cuéntame, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra infección? ¿Te fue? Eh, Infección, creería yo que es como una enfermedad causada por bacterias o microorganismos. Ok, una enfermedad, puede ser. Eh, lo que sí es importante aquí es que dijo la palabra clave, la presencia de microorganismos. ¿Por qué es importante que enfermería sepa de prevención y control de las infecciones? Porque nosotros somos parte implicada, directa, en la provisión de un servicio, en este caso un servicio de salud, ¿verdad? Efectivamente, los microorganismos están en todos los sitios, en el agua, en el suelo, en las superficies corporales, eh, y en ocasiones, cuando proliferan o crecen en demasía, pueden provocar una infección. ¿Alguien sabe dónde se encuentran los microorganismos en el agua? ¿Qué microorganismos más bien se encuentran en el agua? ¿Alguien alguna vez ha escuchado alguna enfermedad que se genera porque está contaminada con microorganismos en el agua? ¿No? Bueno, un ejemplo de ella es la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad provocada por Por una las bacteria. bacterias. Ejemplo, el Helicobacter pylori lo encontramos en el agua. Ah, ok, exacto. Ese es otro ejemplo. En el caso del que estaba diciendo yo, era la leptospira, que es una bacteria que vive en la orina de las ratas. Y esta bacteria, por lo general, se va a encontrar donde las ratas están. Por lo general, están en los desagües. Entonces, cuando llueve mucho y se rebosa el agua por los desagües, están contaminadas por lo general con esta bacteria llamada leptospira. Y esta bacteria leptospira eh, puede generar en el ser humano una enfermedad que se llama leptospirosis, ¿ya? Ese es un ejemplo. También el cólera que ustedes están ni en planes de nacer, que salió en los años 1990 aquí en el Ecuador. Y era una enfermedad provocada por la bacteria Vibrio cholerae que provocaba el cólera y le daba mucha diarrea, vómito y hay gente que se moría incluso. Entonces, los microorganismos van a estar en ciertos lugares. Hay microorganismos como la salmonela que vive en la comida o vive en el huevo que está contaminado con heces fecales. Cuando ustedes vean los huevos que tienen heces fecales de la gallina, tengan cuidado porque puede que esté contaminado por salmonela. Los alimentos pueden estar contaminados por salmonela. Pueden vivir en el suelo. De hecho, el suelo es lo más sucio que hay, porque todos vamos a caminar por ahí. Hay heces, hay escupitajo, de todo. Entonces, en el suelo crecen también microorganismos. Un ejemplo de ellos es el tétano. El tétano puede vivir en el suelo por cientos de años y dice que ni el sol ni la lluvia puede evitar que se prolifere. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy caminando sin zapatos y me corto con un objeto metálico en la calle, lo que debo de hacer es irme corriendo a un centro de salud para que me coloquen la vacuna del tétano, porque el tétano vive, esta bacteria vive fuertemente en el suelo y no se elimina a pesar del tiempo. Entonces, eso es lo importante. Sin embargo, estos ejemplos que yo les he dado son microorganismos que son
malos, por decirlo de esa manera, o los enemigos de la salud de un ser humano. Pero existen también microorganismos que van a ser positivos y que nos van a ayudar a nuestra salud. Y estos microorganismos viven en mucosas, en piel, áreas como la vagina, las vías urinarias, tracto respiratorio, tubo digestivo, mucosa ocular, fosas nasales, y viven en simbiosis conmigo. ¿Qué quiere decir la palabra simbiosis? Simbiosis quiere decir, simbiosis quiere decir que está viviendo junto a mí sin causarme daño, sin causarme daño. Aquí en esta tabla, espero que sí la estén visualizando, en esta tabla vamos a poder observar qué microorganismos encontramos en nuestro cuerpo, que son buenos. Eso es, ojo, son buenos. Estos microorganismos que viven en nuestro cuerpo se denominan flora residente. Flora residente. La flora normal. Es la flora bacteriana normal y que me ayuda a estar saludable. En el caso de la piel, tenemos los siguientes microorganismos. Tenemos el Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Corynebacterium cerosis, Pityrosporum oxale. Estos son los microorganismos que viven en nuestra piel. Todos estos que están aquí. Todos estos. En las vías nasales, o sea, en nuestra nariz, tenemos el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. En la bucofaringe tenemos el Streptococcus pneumoniae. En la boca tenemos el Streptococcus mutans, Lactobacillus, bacterioides, acetinomyces. En el intestino tenemos bacterioides, Fusobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Enterobacteriaceae, Shigella, Escherichia coli. En el orificio uretral tenemos el Staphylococcus epidermidis, en la uretra el Proteus y en la vagina Lactobacillus, bacterioides y Clostridium. Entonces, todas esas bacterias que ustedes ven aquí son buenas, son parte de la flora residente normal y nos mantienen saludables. Ya, no, gracias. Son bacterias saludables, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si una de estas bacterias, que es del intestino, ejemplo, se va a la uretra? ¿Qué puede suceder? Ya deja de ser buena. Ya deja de ser buena porque no está siendo parte. Un ejemplo de eso, muy puntual, la Escherichia coli. La Escherichia coli, que es la que está aquí abajo, si la ven, está en el intestino. La Escherichia coli es del intestino y por eso se llama coli, porque vive en el colon. A veces las niñas, cuando van al baño, hacen popó, no se limpian bien y llevan la popó del potito, lo llevan a la vagina, porque se limpian de atrás para adelante y llevan la Escherichia coli a la uretra. ¿Y la uretra dice que tiene Escherichia coli, sí o no? No, solamente el orificio uretral tiene Staphylococcus epidermidis. Si lo que yo estoy haciendo es llevando la Escherichia coli, que es el intestino, a la uretra. Y a veces tienen infecciones urinarias y se dan cuenta que en la infección urinaria, cuando se hacen los cultivos o los exámenes de orina, aparece la Escherichia coli y dicen, chutica, se infectó. ¿Ya? Entonces, las bacterias son buenas cuando están en el sitio que pertenecen. Pero si se van a otro lado donde no hay nada de eso, van a provocar infección. Si ustedes no me están comprendiendo lo que voy diciendo, yo les ruego, por favor, que alcen la mano o me pregunten y repito, porque ahí se toman lecciones y siempre en mi estadística las primeras lecciones sacan 0, sacan 10, sacan 5, sacan 4. Entonces prestemos atención y que esto quede bien claro. Nosotros tenemos ciertas zonas que pueden ser reservorio de bacterias, tales como la vía respiratoria, el tubo digestivo, la vía urinaria, el aparato reproductor, la sangre y los tejidos. En el caso de las vías respiratorias, tenemos todos estos microorganismos que sí son infecciosos. Esta tabla no es de microorganismos que son buenos, sino microorganismos que son infecciosos. En el caso de las vías respiratorias, tenemos el virus paragripal, la tuberculosis, Staphylococcus aureus, y que por lo general van a salir de mi vía respiratoria por la nariz o boca a través de estornudos o cuando hablo. Cuando yo hablo, van a salir unas gotitas pequeñitas que también son infecciosas.
En el caso del tubo digestivo puede haber el virus de hepatitis A, salmonelosis, Clostridium difficile, y que la puerta de salida de este tubo digestivo, ¿cuál va a ser? La boca, la saliva, vómito, ano, heces, ostomías. En el caso de la vía urinaria tenemos la Escherichia coli, que ya como les comentaba causa infección, enterococos, pseudomonas aeruginosa, y esta va a salir por el meato uretral o una desviación urinaria. En el caso del aparato reproductor, pueden haber básicamente las enfermedades de transmisión sexual provocadas por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que es la gonorrea, Treponema pallidum, que es la sífilis, virus del herpes simple, virus de hepatitis B, VHB. Y estas van a salir por vagina, secreción vaginal, meato urinario, semen y orina. En el caso de la sangre, puede haber virus de hepatitis B, virus de VIH, Staphylococcus aureus, epidermidis, y que esta va a salir por medio de heridas abiertas, punciones con aguja o cualquier rotura de piel o mucosa intacta. En el caso de los tejidos, tenemos Staphylococcus aureus, Escherichia coli, especie de Proteus, Staphylococcus hemolítico, y que esto va a salir por drenajes o heridas abiertas. Yo les mencionaba un término importante que se denomina simbiosis. Se denomina simbiosis. Eso acuérdense, lo voy a anotar aquí. Simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es cuando las bacterias viven junto a nosotros sin provocar daño y al contrario, nos protegen. Esto se denomina flora residente normal, que es el conjunto de vegetación en una zona dada, vegetación de microorganismos, en una parte del cuerpo que pueden producir infecciones en otra, como el ejemplo que les di de la Escherichia coli. Entonces, todas se llevan, son felices, están de la mano y nos permiten estar bien. Pero cuando se van a otro sitio que no le corresponde, provocan infección. ¿Qué es una infección? Es la invasión del tejido corporal por microorganismos y su crecimiento en él. O sea, llegan las bacterias, llegan los virus, llegan los protozoos, llegan los hongos y no solamente es que llegan y se posicionan en una parte de tu cuerpo, sino que van a crecer y crecer y crecer de forma desmedida. Este tipo de microorganismo se va a denominar microorganismo infeccioso, el microorganismo que causa infección. Si el microorganismo no produce signos clínicos de enfermedad, o sea, no produce ni signos ni síntomas, la infección se llama asintomática. Ojo con esto. Yo puedo tener una infección en mi cuerpo y no tener signos ni síntomas, pero cuando yo me hago los exámenes, me sale infección. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que tengo una infección? Porque en un hemograma completo que me hacen la muestra de sangre, me toman la sangre y todo, y me salen altos los leucocitos. Eso quiere decir que hay una infección. Entonces, no tengo ni dolor de cabeza, ni fiebre, ni malestar, pero tengo la infección. A eso se denomina infección asintomática o subclínica. Aparte de eso, una alteración detectable en la función normal del tejido se va a denominar enfermedad. Aquí vemos un gráfico en el que se puede observar un traumatismo, ¿no? Se le metió este clavo o este pedazo de madera dentro de una piel, hirió. Estas bacterias que están afuera van a entrar en los tejidos por esa rotura. Y entonces lo que va a suceder aquí es que va a desencadenarse una reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria va a hacer que lleguen unas células especializadas en comer las bacterias que se llaman macrófagos. Estas células blancas van a ir a atacar las bacterias que ingresaron por este traumatismo, las van a matar, se las van a comer y van a limpiar la herida de los muertos, porque esto es una matazón. Todo el sistema de defensa nuestro va a matar, va a eliminar y tiene que limpiar para que se vayan los muertos que atacamos. Van a llegar los linfocitos, que es otra línea de defensa especializada, y puede que se generen anticuerpos, que son células especializadas en combatir la infección que se produjo antes. Los microorganismos varían en su virulencia, es decir, su capacidad de producir enfermedad. No todos los microorganismos son tan virulentos. Cuando yo les digo que es ¿qué es un microorganismo muy virulento? Son aquellos que son
terribles para producir enfermedad. Producen enfermedad sí o sí. Un ejemplo de ello es la gripe. Si en tu casa hay alguien con gripe, eso es en cadena, que todos se enferman, porque el virus de la influenza es muy virulento, causa enfermedad. Mientras que en la bacteria esta que causa la lepra no causa tanta enfermedad porque ustedes no han visto leprosos, ¿no es cierto? Entonces no es una bacteria tan virulenta, no causa enfermedad tan fácilmente. Mientras que la influenza o de la gripe sí es más virulenta. Otro ejemplo, supongamos supongamos que Scarlett tiene VIH, supongamos que Astrid tiene hepatitis B. Yo soy enfermera y yo fui a sacarle sangre a Scarlett y por desgracia me pinché con la aguja con sangre que le había tomado la sangre a esta chica que tiene VIH. Tengo una probabilidad de un 0,01% de infectarme de VIH por ese accidente. Pero si yo me pincho con la sangre de Astrid, que tiene hepatitis B, me pincho, tengo un 5% de posibilidades de que me dé hepatitis B. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el más virulento? ¿El VIH o la hepatitis B? De acuerdo al ejemplo que les acabo de dar. VIH, 0,1% de El posibilidades. VIH. El VIH no. El hepatitis. Porque si yo me pincho con la sangre de alguien que tiene VIH, tengo un 0,01% de posibilidades de infectarme. Y si me pincho con una sangre contaminada, con una aguja de alguien que tiene hepatitis B, tengo un 5% de posibilidades de que me dé hepatitis B. Entonces, ¿cuál es el más virulento? La hepatitis B. ¿Por qué? Es así, es la característica de ese microorganismo, causa la enfermedad. Incluso cuando nosotros trabajamos en el hospital, a veces llegan pacientes con hepatitis E o A, que son hepatitis alimenticias, que se da por contacto alimenticio. La enfermera tiene que entrar con guantes, bata, porque no puede tocar al paciente, son muy infecciosos, ¿ya? Entonces es más virulento la hepatitis B que el VIH por su capacidad de producir enfermedad. Ok. ¿Qué significa patogenia? La patogenia es la capacidad de producir enfermedad. Por tanto, un patógeno es un microorganismo que produce una enfermedad. Entonces, patogenia es muy parecido al término virulencia, ¿no? Que significa capacidad de producir enfermedad. Muchos microorganismos que son normalmente inocuos, ¿qué quiere decir la palabra inocuo? Quiere decir que no hace nada, que no me va a hacer daño, pueden producir enfermedades en ciertas circunstancias, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy desnutrida, estoy flaca, desnutrida, eh, y tengo mi sistema de defensas delicado o bajo, puedo ser más propensa a que me dé tuberculosis, ¿ok? Si yo tengo un sistema de defensas bajo, soy más propensa de que me dé gripe a cada rato, ¿ya? Entonces, eso depende mucho de los factores del paciente o el entorno del paciente también, ¿no? Un verdadero patógeno produce enfermedad o infección en un sujeto sano. O sea, no todos los microorganismos son patógenos. Hay quienes viven en simbiosis y hay quienes producen enfermedad. Un patógeno oportunista, en cambio, produce enfermedad solo en un sujeto susceptible. ¿Ok? Para poder yo combatir o poder hacer que dentro del hospital o donde yo trabaje prestando servicios médicos de salud, de enfermería, poder yo evitar la proliferación de microorganismos, yo debo de aplicar normas de asepsia. ¿Qué es la asepsia? Cuando ustedes vean una palabra que empieza con A, la A significa sin y sexia, que significa microorganismos. No voy a escribir porque se ve feo. Microorganismos. Entonces, asexia significa sin microorganismos o ausencia de microorganismos causantes de enfermedad. ¿Ok? De esa manera, la asexia, que es una técnica, nos ayuda a reducir las posibilidades de transmisión de microorganismos de un lugar a otro.
La asepsia médica comprende todas las prácticas dedicadas a confinar un microorganismo específico a una zona específica y a limitar su número, crecimiento y transmisión. Alguien que busque en internet qué significa la palabra confinar, que me ayude leyendo. Definición de confinar, encerrar o recluir algo o a alguien en un lugar determinado o dentro de unos límites. Así es. Entonces la asepsia médica comprende eso. Cuando yo aplico antiséptico en una parte de mi cuerpo, estoy aislando los microorganismos para otro lado. Entonces, la asepsia médica será lo mismo eliminar microorganismos o no. Es lo mismo eliminar que confinar. No, No, definitivamente no. Entonces, cuando yo les pregunto en la lección, la asepsia médica es eliminar microorganismos específicos en una zona específica, la respuesta es falso, porque la asepsia médica simplemente confina los microorganismos a una zona específica, los manda para otro lado, como quien dice. Yo hago la asepsia, ¿sí? Y los mando los microorganismos hacia otro lugar. Todo nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, hagamos lo que hagamos. Así nos enjabonemos 10 veces, ¿ok? Y de esa manera limitamos el número, crecimiento y obviamente la transmisión. En la asepsia médica los objetos se consideran limpios. No es lo mismo limpio que estéril. Yo puedo pasar un trapo aquí en mi mesa con agua y se ve limpio, pero no significa que esté estéril, lo que significa la ausencia de casi todos los microorganismos. Aquí está la palabra clave, casi. Todos los microorganismos o sucios, manchados y contaminados, lo que significa que es probable que tengan microorganismos, algunos de los cuales pueda producir infecciones. Por otra parte, la asepsia quirúrgica o técnica estéril se refiere a las prácticas que mantienen una zona u objeto libre de microorganismos. Entonces, la diferencia entre asepsia médica y asepsia quirúrgica es que la asepsia médica confina los microorganismos, pero la asepsia quirúrgica los mantiene libres a los microorganismos. No hay microorganismos, se los elimina. Esto va a incluir prácticas que destruyen todos, no casi, destruyen todos los microorganismos y esporas, estructuras latentes microscópicas que van a estar flotando. No sé si ustedes han visto alguna vez cuando pasa un rayo de luz del sol y ustedes ven como unas cositas que están volando, ya, eso se puede definir como esporas, ya, y estas sobreviven muchas veces a la limpieza, se quedan volando. Entonces, la técnica estéril sí elimina las esporas. La asepsia quirúrgica se utiliza en todas las intervenciones que se realizan sobre zonas estériles del cuerpo. Entonces, aquí en la imagen que ustedes están viendo, observamos cómo aplican yodo en una pierna. El yodo es un antiséptico que es parte de la técnica estéril, o sea que aquí sí se elimina. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de microorganismos que van a producir infecciones? Son las bacterias, son los virus, son los hongos y son los parásitos. Las bacterias. ¿Quién me puede dar ejemplos de bacterias? A ver, los voy a ir nombrando para que todos colaboremos. ¿Quién me puede dar ejemplos de bacterias? Nombres de bacterias que ustedes se acuerden. O pueden googlear, pueden buscar en internet. Nómbrenme bacterias. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. La salmonela. la, Ok, salmonela, La Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Pueden buscar en internet, no hay problema.
¿Cuál más? Hay miles. ¿Cuál más? Los bacilos. Ya. ¿Cuál más? La Yersinia. Yersinia pestis. ¿Cuál más? La chiguela. ¿Cuál? Shigella, seguro. Streptococcus. Estreptococos, Echerichia coli. Escherichia coli, la pseudomona que vive en los hospitales, es una bacteria hospitalaria también. Enterococos, estafilococos, etcétera. Hay algunas, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los virus, ¿cuáles son los virus? A ver, el que vivimos en el 2020. El El COVID. COVID. El COVID, el SARS-CoV-2, esa es otra cosa. El SARS-CoV-2 es el virus y la COVID es la enfermedad. No nos confundamos, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter pylori es la bacteria y la gastritis es la enfermedad, ¿no es cierto? En el caso de la tuberculosis es provocado por una bacteria, es una bacteria que es el bacilo de Koch. Entonces, el bacilo de Koch es la bacteria y la enfermedad es la tuberculosis. En el caso de los virus, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es VIH, ese es el virus, y la enfermedad que puede desencadenar es el SIDA. La neumonía, que es la enfermedad, puede ser provocada por los neumococos. Entonces, siempre diferenciemos cuál es el nombre del microorganismo y el nombre de la enfermedad que produce. En el caso de los virus, tenemos SARS-CoV-2, VIH, hepatitis B, tenemos varicela, que es esta enfermedad, ¿no es cierto? Herpes zóster, que es por el virus del herpes, etcétera. En el caso de los hongos, tenemos las criptococos, que son muy poco conocidos, ¿no es cierto? Histoplasma, etcétera. Parásitos hay bastantes. Hay parásitos tenemos Ascaris lumbricoides, tenemos eh, este otro parásito, ahí se me fueron los nombres, pero por acá los tengo. Ok. Las bacterias pueden estar ubicadas en aire, agua, alimentos, suelo, tejidos y líquidos corporales, tal como la leptospira, ¿no? ¿Verdad? Tal como la tuberculosis y la cólera. En el caso de los virus, tenemos virus que producen mayormente son las influencias, que son el catarro común, virus de la hepatitis, virus del herpes, virus de inmunodeficiencia humana. Y en los hongos, el más conocido es la cándida, la candidiasis. Eso suele suceder más en pacientes inmunodeprimidos, al igual que el criptococo, el aspergilo y el histoplasma. Estos son los más comunes de los hongos que pueden atacar al ser humano. Otro de los términos que vamos a manejar, aparte de la infección, es el término colonización. Pero no es la colonización de Cristóbal Colón, que eso también me han hecho. Yo mandé una tarea y me mandan, yo le pongo qué es colonización y el estudiante me puso la figura de Cristóbal Colón llegando con la pinta de la niña de Santa María. Entonces yo me quería morir, ¿ya? Porque él ni siquiera me atendió la clase, simplemente o mandó a hacer la tarea o no sé, pero terrible. La colonización es el proceso por el cual las cepas de microorganismos se convierten en flora residente. O sea, es muy similar a la flora residente, que es la presencia de microorganismos en un sitio corporal y que no causa daño. Sin embargo, esta colonización de bacterias o de microorganismos puede crecer y multiplicarse y no producir enfermedad. ¿Ok? Si yo les digo, esta herida está colonizada, ¿qué significa? Que tiene crecimiento bacteriano, pero no está causando ningún signo ni síntoma. En el caso de la infección, se produce cuando un microorganismo recién introducido invade una parte del cuerpo en la que las defensas son ineficaces y el patógeno daña los tejidos. En el caso de la enfermedad, esto sucede cuando ya hay signos y síntomas y los puedo diferenciar de otras enfermedades u otros trastornos. Eso se denomina enfermedad. La infección puede ser a nivel local, o sea, solamente está en un solo sitio, o puede ser sistémica, que es cuando ya se va la sangre y se esparce por todo nuestro cuerpo. Puede haber bacteriemia, que es la presencia de bacterias en sangre,
Septicemia, que ya es un crecimiento desmedido, un crecimiento muy considerable en la sangre, provocando una infección sistémica. Puede haber septicemias por bacterias o pueden haber septicemias por virus o por hongos también. Pueden haber infecciones agudas, que son aquellas que tienen menos de 30 días, y las infecciones crónicas que superan más de los 30 días. ¿Ok? Espero que estén anotando porque eso no está aquí descrito. En el caso de las infecciones asociadas a la atención del cuidado de la salud, las IAS, que dice aquí, son infecciones que se dan dentro del hospital. Estas infecciones, en su mayoría, la culpa de que esto suceda son de los profesionales que no se lavan las manos. Un tercio de todas las infecciones asociadas al cuidado de la salud se van a dar en el aparato urinario, 15% al aparato respiratorio, 14% al torrente sanguíneo y el 22% a las heridas quirúrgicas. ¿Ya? Estos microorganismos que causan infecciones hospitalarias pueden originarse por situaciones propias del paciente o por el ambiente y el personal que trabaja con ellos. Factores endógenos es el paciente y factores exógenos es el ambiente que rodea al paciente y el personal hospitalario. Entonces, cuando yo pregunte qué es una IAS, es una infección hospitalaria asociada al cuidado de la salud, ¿ya? Que se da por factores endógenos que son propios del paciente y por factores externos que son del ambiente del hospital o los profesionales sanitarios que trabajan con el paciente. Por lo general, estas infecciones se consideran iatrógenas. ¿Qué quiere decir iatrógeno? ¿Alguien sabe qué quiere decir iatrógeno? Y algo iatrógeno es cuando es algo negligente. Es algo negligente, es algo que por equivocación y porque el profesional no hizo lo que tenía que hacer, provocó la infección, ¿ya? Por lo general, quienes trabajan en la parte médica deben lavarse las manos porque trabajan con objetos que tienen de sus pacientes. Si yo toco algún objeto del paciente o toco al paciente, yo debo lavarme las manos, porque si no, mis manos van llevando los microorganismos a otro paciente que ni siquiera ha tenido contacto con el paciente que está infectado, ¿ya? Si comparten inodoro, comparten lavaderos, abren la puerta con las mismas manos, van a llevar estos microorganismos a otro paciente que ni siquiera conocen. Cuando estaba en el baño, pensé que mi corazón estaba plateando bien rápido. Mira, así. Ok, dame un ratito, ¿ya? Las manos del personal son un vehículo común para la propagación de microorganismos. Cuando nosotros vamos en la metrovía o vamos en algún bus, ¿cuántas manos nomás tocan donde ponemos las manos? ¿Cuántas manos? Quizás alguien con gripe se pasó la mano en la nariz y luego tocó donde yo voy a tocar. Son cientos de personas al día que toca eso. Entonces, si yo no me lavo las manos luego de haber ido al bus y voy a comerme un mote con hierbita, con maní, me lo como con mis manos sucias de haber estado en el bus, yo estoy llevando los microorganismos a mi boca. No sé si les ha pasado alguna vez que luego de que comen en la calle, a los minutos, ustedes sienten que quieren ir al baño o se van en diarrea, porque realmente las manos son una fuente de contaminación altísima. Los niños de por sí, los niños que andan jugando en la tierra, cogen cualquier cosa, no son cuidadosos en su higiene, las uñas las tienen oscurecidas, negras, con mugre debajo y ya se meten las manos en la boca. Entonces realmente nosotros tenemos mucho peligro en nuestras manos. Imagínense trabajar con un enfermo que tiene neumonía y yo no lavarme las manos después de haber tratado con este paciente y llevarme esas manos sucias a otro paciente, darle la pastilla con mis manos desnudas para que se la tome. Entonces las manos son el vehículo más importante para llevar microorganismos. Una higiene de manos insuficiente es un factor contribuyente importante para diseminar los microorganismos hospitalarios. Por lo general, las infecciones hospitalarias se van a dar de acuerdo al sitio donde se encuentren. En el caso de las vías urinarias, los microorganismos que más la infectan es el Escherichia coli, los enterococos y las pseudomonas. ¿Cómo llego yo a hacer que un paciente tenga infección de vías urinarias? Porque coloqué mal la sonda,
sin técnica estéril, porque contaminé quizás alguna parte del sistema, quizás mis manos están mal higiénicas, mal higienizadas. Las zonas quirúrgicas también las heridas quirúrgicas se pueden contaminar o infectar por Staphylococcus aureus, por especies de enterococos, Pseudomonas aeruginosa. Esto es por una higiene de manos inadecuada y técnica de cambios vendaje inadecuada. En caso de la sangre, puede contaminarse por estafilococos, por especies de enterococcus, que también es por higiene de manos inadecuada, cuando no se tiene medidas asépticas cuando administro medicamentos, en el caso de la neumonía, igualmente higiene de manos inadecuada, o cuando se coloca aspiración a pacientes intubados sin haber tenido la precaución de poder eh, cuidar la técnica estéril. Existe de forma epidemiológica la cadena de infección. La cadena de infección es un diagrama que me permite a mí conocer cómo es el ciclo de la infección. Esta cadena de infección está determinada por 6 elementos que ustedes ven aquí. Primero, agente infeccioso o agente causal. Este es el microorganismo. El reservorio, por otra parte, es donde está viviendo el microorganismo, donde va a vivir. La puerta de salida es la forma en que sale el microorganismo de ese reservorio. ¿Por dónde sale? El modo de transmisión es los mecanismos que va a tomar para poder salir el microorganismo. La puerta de entrada es cómo va a entrar en el próximo paciente o en la próxima persona para infectarla. Y el huésped susceptible es quien es más susceptible a poder tener una infección de este tipo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Para que nos quede claro, porque vamos a hacer una tarea aquí en clase. Les voy a mandar a hacer una cadena de infección que la van a presentar cada uno al azar en esta presentación. Entonces quiero que la entendamos bien, ¿ya? Aquí les voy a enseñar cómo nosotros nos vamos a defender de las infecciones. Acá, acá está la cadena de infección. Sí estamos viendo, ¿no? La cadena de infección eh, es un diagrama epidemiológico. ¿No lo ven? No, no se ve Ok, si es que estaba mostrando sí. algo. Gracias por avisarme. Entonces, déjenme buscar la presentación, perdón, para poder colocar. ¿Ha quedado claro? Díganme algo, alguna pregunta o algo que no me hayan comprendido, por favor, se los ruego. Es importante que todo esto quede bien claro, ¿ah? Esta clase es bien clave para que todo salga bien. Una pregunta, licenciada. Aparte de cuando ya haya estado todo finalizado, como quien diga, ¿el archivo lo va a enviar y la clase va a estar subida así grabada o no? Sí, yo la estoy grabando para poder compartirles y que la puedan reproducir y puedan ver cualquier duda que tengan, no hay problema. Y la PowerPoint, obviamente, también se las voy a compartir. Todo se comparte, nada me lo quedo yo. Pero Ya, hay gracias. cositas que yo voy diciendo y que yo sí les pido que vayan anotando porque no están anotadas. Igual si están en el libro, igual yo tengo que mandarles ahora qué parte del libro tienen que leer, ¿ya? Porque son cosas que no alcanzamos en tiempo en decir, pero sí deben de conocerlo. Ok, vamos con la cadena de infección, creo que ya pueden ver. Hay un término que se denomina infestación. Cuando ustedes digan qué es una infestación, es cuando yo voy a ver ya la presencia de ciertos microorganismos, no en chiquitos, ni que tengo que ver en microscopio, sino que yo los veo ya físicamente. Son insectos, por decirlo de esa manera. Tenemos los pedículos, que son los famosos piojos, y tenemos la presencia de miasis. ¿Qué es miasis? Cuando hay el gusanito de la mosca. Cuando hay el gusanito de la mosca, eso se llama miasis. Por lo general, las miasis aparecen en heridas abiertas
que no han tenido ni un poquito de cuidado el portador en buscar ayuda y crecen en esa humedad. Miren qué asco. Es terrible, es una situación bien terrible. eh, Ver miasis. Ya eso ya es, por lo general yo lo he visto en personas del campo que no tienen cuidado. Bueno, vamos a ver. Eso es el término infestación. Ok, Dicen una pregunta. dígame. ¿La miasis se presentan gusanos netamente de la mosca o puede ser cualquier otro tipo de gusano? Por lo general son de la mosca. Son de Ah, la ya. mosca. Sí. Los piojos, que son los pedículos o pediculosis, eso ya son los piojitos. ¿Ya? Estos son ejemplos muy claros de infestación. Casi no hay otro, solamente este. Ok. Contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es cuando hay presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos, utensilios, mesas, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, agua, leche, alimentos. O sea, están ahí los microorganismos. No es que están tantísimos, pero están. Entonces, eso es contaminado. Por ejemplo, si yo uso una mascarilla durante 8 horas de trabajo y yo me la quito y la boto a la basura, eso se considera contaminado, porque ya lo usé. Yo no estoy enferma, pero igual tengo microorganismos. Entonces, eso ya se considera contaminado. Si yo cogí mis guantes y toqué a un paciente con hepatitis y me saco los guantes y los boto, esos guantes están contaminados. Así no se vea, así se vean limpios. Yo los considero contaminados porque yo sé dónde estuvieron tocando pacientes con microorganismos. ¿Ok? Las enfermedades transmisibles son enfermedades causadas por un agente específico o sus productos tóxicos que se producen por su transmisión desde una fuente o reservorio de huésped susceptible. O sea, toda enfermedad que se va a contagiar. En el caso de la cadena de infección, como les mencionaba, tiene 6 componentes, que es el agente causal, reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y huésped susceptible. ¿Quién es el agente causal? Cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa, sea esta hongos, bacterias, virus o protozoos. En el caso del reservorio, es cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde la gente va a vivir, donde el microorganismo va a vivir y desde donde pueda potencialmente pasar al huésped. Ejemplo, un reservorio puede ser el murciélago, que en este caso fue el reservorio del coronavirus. Al igual que los camellos, dijeron que los camellos también son reservorio, y también decían que los castores o las mufetas también eran reservorio de coronavirus. Obviamente, el ser humano también es reservorio de coronavirus, ¿ya? Es donde vive el microorganismo. En el caso del dengue o de esta situación, de esta enfermedad del dengue, ¿cuál sería el reservorio? El dengue. Mosquitos. Mosco. Exactamente, es el mosquito, pero también lo es el ser humano, ¿ok? Esos son los reservorios. Un reservorio es un lugar donde el microorganismo sobrevive y se multiplica antes de ser transferido a un huésped susceptible. Entonces pueden ser los seres humanos, pueden ser los animales, pueden ser vectores como las moscas, mosquitos, el agua, la comida y objetos. Aquí puso un inodoro de ejemplo, ¿no? Pueden ser reservorios. ¿Ya? El reservorio humano es el hombre enfermo o el hombre portador. Y el reservorio animal es un animal enfermo o portador. ¿Qué condiciones van a necesitar los microorganismos para poder prosperar, para poder vivir tranquilos y felices? En alimentos les encanta. Si yo dejo comida por más de 3 días afuera de la nevera, ¿qué va a pasar con esa comida? Cuéntenme. Pues se va a ¿Cómo va? poder. Se Se pudre. pudre, exacto, y apesta, huele horrible y a veces hasta les crece un hongo, una cosa blanca. La frutilla le pasa eso. Ustedes dejan la frutilla mucho tiempo, cuando van a ver está llena de una cosa blanca, eso es un hongo, ¿ya? Porque los microorganismos aman el azúcar. Entonces, si la comida tiene azúcar o tiene carbohidratos, proteínas, lo que sea, esa va a ir ahí a comérsela. Por eso es que los alimentos no deben estar guardados tanto tiempo, ¿ya?
por lo mínimo, solamente el mismo día meter en la nevera y calentártelo, pero no debes de comértelo después de mucho tiempo que esté en la nevera, porque ya crece microorganismos, ¿ya? Otra de las situaciones que les gusta a las bacterias es que haya oxígeno, pero no a todas. Las bacterias aerobias, como su nombre lo dice, aire, aerobia, le encanta el oxígeno, mientras que las anaerobias no les gusta el oxígeno. Entonces, dependiendo de la bacteria, yo sé qué debo de hacer, ¿ok? Agua, le encanta la humedad. Si ustedes dejan en la ducha mucha agua emposada y pasa el tiempo y no limpian, ¿qué va a pasar en la ducha? ¿Qué se encuentran ustedes en la ducha? Se encuentran como una cosa verde que ha crecido en los 15 días que no se limpió o lo que sea, porque la humedad le encanta a las bacterias. La temperatura, cada bacteria tiene una temperatura específica en la que crece mejor. La temperatura ideal para poder proliferar es de 20 grados a 43 grados. Por eso los hospitales son fríos, porque si dejan que el hospital tenga temperaturas elevadas, el calor hace que proliferen las bacterias. Entonces, por eso los hospitales deben de tener menos de 20 grados centígrados para garantizar que no crezcan las bacterias. En el caso del pH, el pH de nuestra sangre, por lo general las bacterias les gusta desarrollarse en un pH superior al 7, o sea, se desarrollan mejor en un pH alcalino, ¿ok? En un pH alcalino. La luz les gusta estar en la oscuridad, casi no les gusta la luz. Por eso es que las casas deben tener puertas abiertas, ventanas abiertas, para que entre la luz solar y permita que se eliminen los microorganismos. En una casa oscura o en un lugar oscuro que no entra luz, no va, o sea, va a existir mayor crecimiento de bacterias. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando entran a un lugar que ha estado cerrado mucho tiempo, es un olor característico, ¿verdad? Un olor como raro, porque no ha entrado luz, no ha entrado aire. Entonces, eso significa proliferación de bacterias. ¿Ok? La puerta de salida, en cambio, es el aparato o sistema por el cual va a salir. En el caso del aparato respiratorio, es la puerta de salida. ¿Cuál será? Nariz, boca. En el aparato digestivo, ¿cuál será la puerta de salida? Boca, heces, ano. En el caso de la piel, o de la piel, obviamente, la placenta también es puerta de salida. Tracto genitourinario, que viene a ser líquido seminal, líquidos vaginales o secreciones vaginales, orina, ¿verdad? Entonces, esas son las puertas de salida. Ok, aquí tenemos unos ejemplos. Puertas de salida, piel y membranas mucosas, drenajes o exudados, tracto respiratorio, que son las gotitas de fluje. Las gotitas de fluje es cuando uno habla, que salen esas gotitas que no vemos. Secreciones del aparato respiratorio, tos, estornudos. Tracto urinario es la orina. Tracto gastrointestinal es vómitos, heces, saliva, líquido peritoneal, líquido biliar. Aparato vaginal, secreciones vaginales o semen. Aparato reproductivo es. En el caso del mecanismo de transmisión, en cambio, es qué mecanismo se va a dar el agente para poder salir y poder llegar a la puerta de entrada. Estos mecanismos de transmisión son dos: transmisión directa y transmisión indirecta. Como su nombre lo dice, la transmisión directa es de persona a persona. Si yo doy un beso y transmito la gripe, ¿será una transmisión directa? Sí. Si yo tengo relaciones sexuales, ¿es una transmisión directa? Sí. Si yo toco al paciente con mis manos sucias y yo me infecto con la enfermedad del paciente, etcétera, ¿es una transmisión directa? Sí. Transmisión indirecta, en cambio, es cuando tiene que haber algo que separa a la fuente del huésped y esto se denomina un eslabón intermedio. ¿Quién es el eslabón intermedio? Pueden ser objetos, pueden ser vehículos, vectores o aire. Contacto directo, como bien les dice, es el tacto, beso, relaciones sexuales. Gotitas de fluje que pueden caerme en mi mucosa bucal, nasal. Puede ser por posición directa de tejidos que tienen una herida. Mordedura, como la rabia. Ahí están las gotitas de fluje que les mencionaba, que son las gotitas que salen de mi boca por estornudos o cuando hablo. Mientras que la transmisión indirecta puede darse por vehículos. ¿Qué vehículos? Objetos, materiales o superficies contaminadas. Por ejemplo, el celular. El celular yo lo tengo aquí
y este celular yo le escupí o lo ensucié con mis gotitas de fluje. Yo le paso mi celular a otra persona, mi persona la toca, se mete mano a la boca, se infecta. Entonces, eso se dio como transmisión indirecta por un vehículo inanimado, un objeto. ¿Ya? Es cuando yo contamino objetos y la persona viene, lo toca y se contamina, se infecta. Esto es por objeto. ¿Cómo se denomina el objeto contaminado? Fomite. F-O-M-I-T, como dice aquí. Fomite. Materiales o superficies contaminadas. ¿Ok? Por vectores. ¿Cuáles son los vectores? Que pueden ser mecánicos o biológicos. El vector mecánico es la mosca que va llevando, en las patitas, va llevando microorganismos y se posa en tu comida. Eso es un vector mecánico. Va llevando infección de forma mecánica. Mientras que el vector biológico se refiere a los mosquitos, el anófeles, el aedes, que llevan pues chikungunya, llevan dengue, etcétera. Hay vehículos también que pueden ser el agua, la leche, los alimentos contaminados y el aire. No sé si ustedes recuerdan cuando fue lo del COVID, que nadie quería que se suban a los ascensores. ¿Por qué los ascensores? Los ascensores eran cerrados, ¿no? Entonces, si yo llegaba con COVID al ascensor y estornudaba o tosía, esas gotitas de fluje se quedaban en el aire del ascensor. Yo me iba, entraba otra persona y respiraba el aire que estaba en el ascensor, se infectaba de COVID, ¿ok? Entonces, también tiene transmisión indirecta al COVID. Si yo hago en la cadena de infección del COVID, pondría que se da por transmisión directa y transmisión indirecta. ¿Ya? Porque lo puede hacer tanto por contacto directo como por vehículo, en este caso por aire. La puerta de entrada, por lo general, es la misma que la puerta de salida, que pueden ser conjuntivas, piel, aparato respiratorio, digestivo, tracto genitourinario, heridas o mordeduras. Huésped susceptible, por lo general, es las personas que son obesas, ¿ya? Las personas que son obesas son un poco más susceptibles a enfermarse. Personas muy delgadas, desnutridas también. Niños, los niños son susceptibles a todo porque no tienen sistema de defensa maduro, entonces son más susceptibles aún. Los ancianos, porque ya el sistema inmune va envejeciendo y va haciéndose menos eficaz. Las mujeres embarazadas, obviamente, por la situación que están teniendo, pero también hay virus y bacterias que son muy virulentas y que pueden atacar a todos, ¿ok? O sea, no tan solo es a los que acabo de mencionar, sino que también podemos serlo todos. Todos los seres humanos somos propensos dependiendo de la virulencia del microorganismo patógeno. Hay también personas que tienen el sistema inmune comprometido, tales como aquellas que tengan enfermedades como el lupus, el VIH, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, diabéticos, pacientes con esclerosis múltiple o pacientes que reciben medicamentos inmunosupresores, tales como aquellos que se han hecho un trasplante. Los pacientes que se han hecho un trasplante de órganos los inmunosuprimen, o sea, hacen que el sistema de defensa quede como disminuido para que no rechace el órgano que ha recibido. Entonces, eso también, estos pacientes pueden también verse más susceptibles a infectarse. ¿Ok? Eso en cuanto a la cadena de infección. Hemos hablado de prevención de infecciones, higiene de manos, asepsia, cadena de infección. Es una clase que tiene mucha información. Por eso yo les digo que poco a poco sigamos leyendo. En estos momentos nosotros vamos a hacer una cadena de infección. Vamos a hacer una cadena de infección. Déjenme ver si yo puedo hacerla aquí con ustedes para darles un ejemplo y que ustedes puedan trabajar, porque eso me tienen que entregar hoy. Yo les pido que la hagan, ¿no? No la vayan a copiar de internet. O sea, de internet pueden buscar la información, cómo se producen las infecciones y toda la cosa, pero no copien las que ya están hechas, porque a veces esas que están hechas están mal y quedan mal. Entonces, mejor es que la hagan ustedes.
Seamos honestos y de los errores aprendemos, ¿no? Sin juzgarlo. Vamos a hacer la del COVID, ¿ya? Yo voy a hacer la cadena de infección del COVID, ya les enseño. A ver, aquí tengo la del COVID. Voy a ponerle aquí. ¿Cuál es la enfermedad? Pongo ahí, la enfermedad se llama COVID-19. Esa va en medio. ¿Cuál es el agente causal del COVID-19? Es el virus SARS-CoV-2. Ese es el agente causal. ¿Cuál es el reservorio del virus SARS-CoV-2? El murciélago, camellos, castores también creo que era, y el ser humano, ¿ya? ¿Cuál es la puerta de salida de este reservorio? Es las vías respiratorias. Antes se pensaba que era por contaminación de objetos. Por eso es que la gente cuando compraba iba a la casa y lavaba las cosas, pero se demostró que no, que solamente es por vía respiratoria la transmisión del COVID. ¿Ok? Ya. Eh, Vías respiratorias. En el caso del mecanismo de transmisión, es de transmisión directa. La puerta de entrada del huésped susceptible es vías respiratorias y el huésped susceptible es todos los seres humanos. ¿Ya? Esa es mi cadena de infección del COVID-19 provocado por el virus de SARS-CoV-2. Ustedes en este momento, individualmente, van a hacer a sí mismos en una PowerPoint, eh, van a hacer en una PowerPoint que cualquier enfermedad transmisible, pues, ¿no? Porque diabetes no es transmisible, por ejemplo. Tiene que ser una enfermedad transmisible. Que ustedes elijan, puede ser virus, bacteria, hongo, como ustedes gusten. La van a hacer así. Y yo voy a llamar a 6 de ustedes para que la presenten, ¿ok? Y eso me lo van a enviar en un PDF con sus nombres y apellidos en el campus del Moodle para yo poder revisarles, ¿ok? Licenciada, disculpe que le interrumpa, pero el Moodle a mí no me carga, no me abre. Bueno, no importa, entonces me mandas a mi correo electrónico, no hay problema. Ya, gracias. Les doy mi correo y me la envían a mi correo para que pueda yo darles la nota, pues, ¿no? Eh, pero esto lo vamos a hacer en este momento. Les voy a dar una media hora para que lo hagan. A las 10:30 al azar empiezo a llamar para que presenten y me expliquen. Así que busquen en internet una enfermedad que les sea conocida. Por ejemplo, las neumonías, tuberculosis, la gastritis, puede ser también dengue, paludismo, malaria, tifoidea, ¿ya? Entonces busquen enfermedades transmisibles, elijan una y hacen su cadena de infección, ¿ya? Está sencilla, no es tan compleja. Entonces, en eso quedamos. Les voy a dar media horita para que empecemos a presentar. Con eso que presentamos ya terminamos la clase. No nos vamos a quedar más tiempo porque no se puede dar más de 2 horas y media cuando es virtual. ¿Sí? Pero concretemos la misión de hoy, que es hacer la cadena de infección. Entonces les voy a dar media horita